Hola, muy buenas tardes. Bueno, en nombre de Librería Rodilla, queremos darle la bienvenida a la presentación de 3 poemarios: Latinoamérica de Luis Verdejo, Aforismos de Daniela Johannes y Virgen de Guadalupe de Roger Santibáñez. Hoy vamos a contar con la presencia, bueno, de los 3 autores: Luis Verdejo, Daniela Johannes, Roger Santibáñez, y de Óscar Saavedra, Miguel Coletti y Tania Favela. Bueno, antes de comenzar, me gustaría leer las reseñas biográficas de cada uno, partiendo por la doctora Daniela Johannes. Obtuvo su PhD en Letras y Estudios de Frontera en la Universidad de Arizona y actualmente ejerce como docente de estudios latinoamericanos y latinos en la Universidad de Westchester, en Pensilvania. Como poeta y académica, su trabajo explora las fronteras, las filosofías del afecto y la biopolítica en relación con las soberanías del cuerpo, tanto político como individual. Comprometida con el empoderamiento de las mujeres en comunidades históricamente marginadas, impulsa iniciativas comunitarias dentro y fuera de la academia. Parte de su trabajo poético ha sido publicado en antologías como Aforismos, Mano Falsa 2025, Aforismos, Mano Falsa 2025 es su primer libro de poesía. También Óscar Saavedra, nacido en Santiago de Chile, es poeta latinoamericano y profesor de educación secundaria que ha dedicado su vida a empoderar voces poéticas a través del proceso creativo de la lectura y la escritura poética. Actualmente dirige el programa chileno Descentralización Poética, cuyo objetivo es hacer que la poesía sea accesible a toda la comunidad. Ha creado otras plataformas similares para jóvenes poetas chilenos, entre ellas Escuelas de Poesía, Festival de Poesía Las Escuelas y .cl. Además, es editor principal de Underground Editorial. Ha sido invitado a festivales internacionales de poesía en Colombia, Venezuela, China, Uruguay, Costa Rica y México. Entre sus publicaciones se encuentran Tecnopacha, editorial Signos, Chile 2008, Tecnopacha Intervenido, la One Hit Wonder, Guayaquil, Ecuador 2012, Tecnopacha, Desbordes, Chile 2016, Entre Montparnasse, La Victoria, Una Familia y Asia, editorial Casa de la Poesía, Costa Rica 2018, La Primera Calle, editorial Municipalidad de Lima, Perú 2020. Roger Santibáñez también nació en Piura, costa norte del Perú. Su más reciente recopilación de poesía, Comunión de los Santos, salió recientemente en Madrid bajo el sello Libros de la Resistencia. Ha sido profesor en diversas universidades de Estados Unidos, fundó la Sagrada Familia y el movimiento Cloaca, y militó en Hora Cero. Camarada bailarina, Memorias de una generación derrotada, acaba de salir en Perú. Vive en las orillas del río Cooper, dedicado a la contemplación. Luis Verdejo también nace en Tijuana, Baja California, en 1967. Escribe, pinta, hace escultura y grabado. Estudió literatura latinoamericana y letras modernas en la Universidad Iberoamericana. Ha participado en exposiciones nacionales e internacionales desde y en bienales de pintura y escultura desde 1996. En 2008 publicó el libro Poemas de la Mano Izquierda y en 2017 Poemas de la Musa Negra, las dos en editorial Textofilia. En 2018 El Rumor de lo Real, conversaciones con el poeta argentino Hugo Bola, en la editorial Matadero. En 2020 Remaches, en la editorial Mantra. Publicó El Ojo de Chile, libro de poemas y serigrafías, en la editorial Salto de Mata en 2021 y en 2022. Inventario de notas alrededor de la silla, editorial Cuatro Triángulos, y La Castañeda, en la editorial Pareidolia Records. Y también Tania Favela es ensayista, poeta y académica de Libero. Y finalmente Miguel Coletti, Callao 1975, es bachiller en lingüística por la Universidad Mayor de San Marcos, con una tesis sobre toponimia del Callao. Es colaborador del Diario Oficial El Peruano. Desarrolla una intensa actividad cultural mediante los talleres de escritura creativa vivenciales y la fabricación de libros objeto de su editorial Mano Falsa. Ha publicado en 2008 el libro El viaje sin retorno del Primo Luc. Participa en diversos eventos literarios a nivel nacional e internacional. Su obra ha sido publicada en diversos países como Argentina, Brasil, México, Chile, España y USA. Bienvenidos.
Bueno, muchísimas gracias, Manuel, y gracias, como siempre, a la editorial, a la librería Bonilla por recibirnos acá. Y bueno, pues tenemos, habíamos pensado, ¿no?, que una buena manera de comenzar sería que cada uno leyera 3 poemas, 2, 3 poemas, ¿no?, cortos, un poco para que más o menos vean los tonos, ¿no?, de cada uno de los poemarios, ¿no?, y que ya entonces sí empezáramos a presentar, porque son 3 presentaciones, ¿no? Entonces, quizás lo ideal sería esto, empezar así, y una vez que lea cada quien sus 2, 3 poemas, Oscar va a presentar a Daniela, Roger va a presentar a Luis, y yo voy a presentar a Roger. Y al final, Miguel va a hablar de su editorial Manufax, ¿no?, y de esta edición que acabamos de hacer de Salto de Mata y Mano Falsa, ¿no?, de Virgen de Guadalupe. Entonces, pues Dani, ¿quieres empezar? Buenas noches, mi nombre es Daniela Johannes. Estoy muy feliz de estar aquí presentando mi primer libro de poesía. Y quería dar las gracias, antes que nada, a este espacio, Librería Bonilla, por recibirme y recibirnos, y a todos mis compañeros de mesa, que cada uno de ustedes ha sido muy importante en la aparición de afuerismos. Tania, Luis, Roger, Miguel y Oscar. Y ahora sí les voy a leer el primer poema de este libro. Afuerismos. Afuera me dices, mas quedo a lo largo al irme, una ola de leche tendida, azotando entre encías y sienes, la distancia recorrida, de adúltera niña hacia peje, 2 rocas mordidas por sangre, mis labios erizos al agua, la costra de luz de que lactan, albumen de mi ojo hacia el cielo, quiero decirme que afuera, mas quedo derrame en el sueño, de dulce sureño, pestañas de chuzo, mejillas ajiacas clavadas, en mal de otro ojo coagulo. Afuera devuelvo las gracias, mi paila de greda amasada en la cara, sujeto una mueca de yeso pastel, se tapa los trapos secados en casa, la falda una llaga infantil que se alza, el aire atornilla engallina la piel, que dientes sin verbo temblados agranda, de temple a la oreja y un solo camino, la ida de perro ladrido que no se alcanza a desoír, un velo revela el hocico encarnado, mis aguas corrientes me curvan el pecho, de tantos que no fueron, la tumba de un río aforando su lecho, de tanto que sí, que se dijo, afuera devuelvo sus dichos, lo siento. Afuera me duele lo que ya haría adentro, un vientre empollando una madre de lejos, un mes cada madre ordeñando un ovario, la axila que aleta unos hijos deshechos, narices que sangran abscesos, de almas vaciándose charcos de lava, pendientes de un himen rociadas, de pie a la cabeza partida de labios su hilo curado que cueza, cuando erupcionaban guanacos, afuera calando marina, gallina con piel de paloma. Afuera turdida una cierva, relámpaga prisa de bala destruena, la tusa que olvida le cuerna, si todas las veces de mimbre sentenza, umbrales celestes sin cielo atraviesa, la cierva arrancando de su peso muerto, un espectro de su cornamenta, del pecho a casito subida, oída de diantre en un grito, quien quiera carcasa enroscada, se dentra sus fetos cachitos de grasa, se raspa hacia adentro grisácea, la almeja que cría la escasa, memoria de carne encostrada, por breve que sea, crepita un latido, la nuca cayuda que agacha.
Gracias. Buenas noches, gracias por venir. Yo también estoy contento de estar acá con Daniela, con Oscar, Roger, Tania, Coletti, que es el editor. Y bueno, voy a empezar a leer, voy a leer los textos. Pero ¿por qué no salimos a refrescarnos el rostro con el rocío del amanecer como antaño? Si lo recuerdo bien, con los dientes apretados y la risa vigorosa, gargarizante, como la juventud alocada, vivaz o en su defecto mágica, excluyendo y negando su gran desconcierto, no fértil en sí, del futuro, con toda la fuerza de su propio apetito de ser y desplazarse y hacer. De lo viviente y desgarrante también de antaño habría que confirmar la lucha entre impulso y reposo e introducirse en la tierra, germinar en lo concreto junto a los gusanos húmedos amarrados al césped sin excentricidades. Ahí, en el instante en que el llamado mundo del trabajo de los hombres se achata con risa maliciosa en rostro malicioso, el mundo ronco como un ser único, abanderado de terrible tono de ira, y suena la campana del comienzo del día y del fin. Y el hombre solo, no abstracto, como trabajador Gregorio Samsa de 10 horas diarias en andamio enrarecido, se sostiene para continuar a puro diente, a pura uña, a puros intereses, hipoteca e inflación y narices utópicas. Va, cómo salvarse de la belleza en las rodillas de la imaginación, donde no se adivina un anhelo. Vamos entonces a salir con la dura semilla de la inclemencia comercial, gruñona, desatenta a apostrofar la glosa, el veredicto adverso contra, y con las campanas de la excitación material de la voz, vacilantes y trémulos, pero fuertes. Pero un poema doméstico matutinísimo se te impone en lengua de madera y plástico rasgado, gracias, mas no domesticado, que sería acaso feo, casi jurisprudencia, casi gimnasia. Alguien dijo, yo te conozco, terror, o en todos los cuerpos muertos que flotan en el río, o fosas abiertas clandestinas, o vivimos en tinas de ácido, civiles y tristes. Otro dijo, la noche es un cuarto oscurecido por los amantes abrazados de nocturnidad o algo así, pero mal traducido. Orígenes Medina, alias Luis Verdejo, dice hoy, el frío vegetal no florece, hay chucherías a montón y cuchillos amarillos desdentados y monedas y lápices caseros sueltos en mesa desordenada y un tórculo y placas y papeles y un polvo terco doméstico aferrado a todas las pelusas donde depilaremos nuestras ideas o las ajenas o enajenadas o algo así bonito y feo a la vez, y aquí está todo marchando como una máquina. Habráse visto tanto cuerpo sudoroso, alto y despierto. Tú has visto maravillas como decir que el girasol amarillo es negro, pero no metáfora de desaparición, y la ubicación espacial de la flor se diría de nocturnidad solar, es imposible de fijar, pero la imaginación es trabajo aleatorio, insistente. Todo esto es familiar, particular y ancho, y aún así debe señalarse, porque sí, porque el perro de mamá murió ayer y al girasol, como a un Quijote, no le endilgaremos, vaya palabra, símbolo de muerte. Te estoy esperando, yo te estoy esperando a la tuya palabra, de tal suma
Quien no haya amasado barro podría escribir, el barro se me adhiere entre los dientes, o decir en voz alta, mi madre está llorando por perro muerto, como actividad corporal viva y clara y cualitativa. Y quien escribe apunta que sí cree en las comparaciones, sobre todo en las imposibles. Siempre las fracturas subterráneas afloran a la superficie como cardos, y todo esto nos incumbe. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Manuel Illanes, el poeta querido, y a la librería Bonilla, y también a Miguel Ángel Poletti, Mano Falsa, y a Tania Favela y Luis Verdejo de Santo de Mata, que son los editores de este librito que se llama Virgen de Guadalupe. Voy a leer 3 poemas del comienzo del libro. 1. El sol es un sonido sobre el viento. Nada existe sino en mi mente desolada. Cuando lágrimas de amor atraviesan el aire, surgen en la esquina de tus pliegues secretos. Los días son trazos ocultos por las curvas que tu silencio oprime en el césped donde me tiendo a escribir estos versos. En la luz invadida de la noche respiro la mañana que vendrá, con los residuos del solitario afán de sonreír, enarbolando la nada de mí mismo. La evidencia del destino se perfila en la humedad del espacio, donde guardas a oscuras la dulzura cantada en tu ascenso a la poesía. Horas fluviales me circundan, fulguraciones suceden, la alterada quietud del desplazamiento es la lúbrica y nocturna porción intuitiva. El sueño subsiste horizontal en la creación diseñada en las márgenes infinitas, cuyo sosiego chisporrotea en tu decisión más invisible. 2. Sustitución del mimbre por el miembro armado e innombrado y elección de la más fina entrada. Allí los bordes pueden ondular, perpendicular y culear. Navíos desprovistos de todo anhelo se lanzan por las gotas reunidas en una oscilación perfilada por azar. 5 locaciones, el goce de la sustancia y el vértigo. En la membrana tu fisuras en sí misma, y el aliento entrecerrado en alabanza se recrea, regocija la deriva, fecunda es la curva con la gasa que empapa tu porción, provocando esta ilusión. Evidencia del sino encendida arborescencia, oh la frecuento carnívoro amoroso. Aquí la brisa viene de ti, sutil marino perfume exhala su misterio, levísimo aprendiz del viento me sostiene erguido, en la escollera donde tú eres la marea y el azul, con que escribo esta canción. Chapotean las bellezas, semejan amores extraviados. Y 3. En el estilo del mar, vertical música me tiendes, silenciosa con tu sonrisa diseñada por la calma de la ola en esta orilla. Tiene tu fulgor de virgen, fruto que alivia mi jardín interior, sobrevolando la pieza levantada, solo al escuchar tu voz, en los vasos sanguíneos digitales, espejo donde admiras tu belleza y te tocas los cabellos derramados persuasiva, siempre a la hora del amor, conscientes mi boca en la grieta que jamás se fatiga, aroma del mar que allí portas, haciendo al intersticio dulcísimo ante mi asedio, y es una melodía atravesando los confines que solo por ti he conocido. Así se desvanece el tiempo y se desborda un cielo de perfectas constelaciones sonámbulas, en el que reina tu cuello de cisne, anillado conmigo en esta página donde no existe el deterioro. Pues pasamos ahora sí a las presentaciones sociales. Gracias.
bacanísimo estar en México, o sea, bueno, en un lugar de México. Creo que es un lugar tan importante para la literatura. En realidad no tendríamos que tener banderas. Aquí, en esta mesa, no hay banderas, hay palabras. Bueno, y todo lo demás es agradecer a Leticia, que además nos recibió con mucho amor y cariño, y de verdad, Leticia, te agradezco. También lo mismo a Tania, a todos mis compañeros en realidad. ¿Ya? Un epígrafe. Bueno, había escrito como 20 páginas, pero Tania me dijo que 3 nomás. Por eso no pudimos hacer turismo. Afuera, un epígrafe. Afuera tú no existes, solo adentro. Imagino lo sabes. Afuerismo me dices, Dani, mientras tu intensidad creativa y visceral explota los límites de un país que bien podría ser un paisaje fuera de los mapas, pero dentro del cuerpo. La identidad feminista, niña, adolescente, mamá, madre, con su mochila llena de conchas escupiendo esa lengua padrastra que tanto daña la construcción política de la epidermis que es memoria. Afuera me duele lo que ya hería adentro. El asco como resistencia, desde la costra de luz de que lactan, por algo quiero decirme que afuera, y la marginalidad que une sabiamente a través de tu íntima narrativa personal, o una biopolítica confesionalista, latinex, barrosa, popular, mapu. Página a página tajea la herencia que la institución familiar postcapitalista nos arroja en la cara desde los cuentos infantiles, dentro de las horas de mesa quebrada o una cama manoseada por pesadillas de un tirano, mientras el viaje, mientras los territorios, mientras tus piernas tatuadas con lápiz grafito, grafitean los estudios que empatizan con la conciencia, la sensorialidad que te dan las altas capacidades de la palabra libre, como si le tiráramos un escupo en la cara a un dictador, que bien puede ser un dios ebrio de barro, un milico, un patriarca asquerosamente permitido desde nuestras infancias, cito, la axila que aletea unos hijos deshechos. Entonces la desaparición y aparición de la familia, a lo Juan Luis Martínez, permite el exilio constante o la tumba de un río aforando su lecho, que aturde a una cierva, gallina con piel de paloma, al nombre de un padre que apunta a la sien. Dani Lira, Dani de Roca, Dani Johannes, te das el gustito de abrir la puerta del sonido rodeado de cacofonías punkis, con una rudeza fonética que rasga el oído y permite que la palabra intensifique el efecto de desgarro y violencia del encabalgamiento, sin caer en el error ni en el tan patético lugar común. Demuestran que el ripio envolvente de tu sonido duro y punzante nos grafema no solo la cuerpa, sino la memoria también del presente que migra, no solo a través de los pasos, sino de la institución privada de una familia invisible y un Estado que piensa que los huesos son futuro abono para el desierto lluvioso de una lágrima, que toca profundamente el recuerdo, o sea, volver a pasar por el corazón. Barroseas de lo lindo un lenguaje que fuertemente genera conciencia en el oído, en las vibraciones de lo que Denis Levertov denomina la forma orgánica, y nariceas los alimentos de ese camino filmado, los huesos en el desierto de lo irreal, y dialoga con raíces indígenas, con nuestras ancestras y palabras en mapuzungún que se cuelan intencionalmente
Picunche, Pichintún, Pochayuyo. No eres institución, eres navaja, y eso enriquece al sol, a las raíces y a la humanidad cercana, vibratoria, futura. Eres tan consciente que la obra por sí sola no existe, se escribe colectivamente y tu libro también lo sabe. La obrera de Arizona, la obrera de Filadelfia, la obrera de Salvador de Bahía, la obrera de Santiago de Chile, la obrera del Mar del Paraíso, la obrera del desierto de Sonora y Atacama, se enfrenta a las 50 estrellas dibujadas en una bandera fantasma y regresa a una sola que brilla en tus ojos, hermana. Aforismos, me dices, Dani. Aforismos como un movimiento que comienza desde la rabia tierna, desde la pena evaporada, desde la muñeca que traspasa las murallas y para eso su cuerpo esconde cada historia hecha barro depositada en la página, no solo como contenido, porque no todo siempre es contenido, sino forma, dibujo, estructura desestructurada, que a lo largo del poemario mantiene la tensión entre lo interno y lo externo, lo íntimo y lo público, lo animal y lo humano, jamás haciéndole el quito a lo popular. No por nada, Dani, nos sumerges de poderosas imágenes que no solo impactan el ojo, sino el segundo y tercer cuore de nuestras cuerpas y vidas migrantes, incluso a la hora de comer o cerrar los ojos que jamás se cierran. Tengo rabia, pero me salen aforismos de la lengua, pienso. Vuelvo entonces al sonido, a la vibración, a lo cuántico que navajea, a un estado que bien podríamos ser todes, que piensa que los huesos son futuro abono, el desierto una rodilla de parias guachos que migran en pie, donde no hubo pie, ni cruz alguna clavada al miedo. Hubo viajes, hubo fronteras, resistencia, marginalidad, huida, cárcel, animalidad, transformación, oralitura y lengua crítica, a través del encabalgamiento que dan una punzada en la emoción del ojo, en el capital del pensamiento, en las nubes que lloran por ti, por mí, por las conchas de almejas que crías, como hijes de agua, como copos de grasa, como fetos hacia adentro que más allá del orejeo demuestran el ripio envolvente de un sonido duro que en poesía se ha dado a base de narcisos. Nos tajea no solo la cuerpa, sino la memoria de nuestras infancias que migran a través de los pasos, las costillas de pitidos, un tímpano deshidratado, arizonamente en la frontera de la morada, y el desequilibrio en que la palabra libertad, que no podemos permitir que nos la sigan saqueando. Pero yo me voy para adentro, y cada mar que debo beber es una palabra que me rasga y me llena de imágenes la memoria de infancia que permanece hasta hacerse libro siendo aforismos, un poemario que protesta los límites de la tradición como una herida abierta, y desde adentro veo cada tajo que es cada historia, la muñeca que juega cuando las paredes no la dejan respirar. Desde la tachadura del epígrafe de Monique, las palabras de la obrera poeta sitúa su lectura en un territorio de huida, clandestinidad y resistencia feminista, evocando una subjetividad que se mueve en el margen y lo desafía como una flaita ilustrada, como una poeta con un lenguaje con pasamontañas. Los poemas son punzadas, fragmentadas y crípticas, porque las historias salen de la corporalidad histórica desgarradora que hace de nuestro segundo cerebro un espacio de oralitura popular, asimilando a una Sor Juana del margen, con una alta tensión en que cada verso
tacha a la anterior hasta formar una muñeca, sí, una muñeca tatuada a lo largo de una arteria. Te fumaste la vida, Dani. La palabra perdida de Estela Díaz Barín, ¿acaso la encontraste? ¿Te comunicaste con la generación de la dictadura? ¿Hablaste con Elvira y su bandera de Chile, que le dio su buen poema en el hocico al sistema? ¿Acaso la desaparición y aparición de la familia es una mujer migrante encarcelada en el vientre de un lenguaje hecho de fragmentos? ¿Acaso hay que mandar todo al testículo de la concha del padre? Te tomaste un mezcal una noche solitaria en que la infancia vio otras infancias, en que la mujer vio otras mujeres, en que la sociedad dejó miles de ojos tuertos. Sor Juana del Margen, asimilas una tradición para quedar no en la pasarela, sino en la consecuencia de la palabra libre que gritamos como si fuéramos partes de las raíces que nos tatúan en la piel. Quizá por eso lo que cae, como en el final de Altazor, no son palabras, ni sílabas, ni letras, sino la fragmentación del alebrije, porque cada pedacito gráfico es grafía que sombrea la página que prontamente volverá a ser escrita, reescrita, con la ternura cruda que es el comienzo. Al lenguaje le hace falta ternura y sensatez. El ocaso de los ídolos de a poco se va al carajo. Somos afuerismos de 21 gramos, que es lo que perdemos de peso al morir. Nos educaron desconociendo el mar, las estrellas, las cicatrices del lenguaje, nuestra geografía interna y externa, pero tú das en el clavo y este libro no es cualquier libro, es un comienzo que desafía a la mafia del poema capitalista que tantos escriben. Pachamama, Mamapacha, Amayuya, Masú, Amaqueya, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ladrón. Amo este libro, cuya sensatez es la palabra encontrada que se nos había perdido. Gracias, Oscar. Cuando hablé anteriormente me olvidó, se me pasó de agradecerles a todos ustedes su presencia en este recinto sagrado. He escrito unas anotaciones sobre el libro de Luis Verdejo, que las leo ahorita. La nocturnidad solar de Luis Verdejo, a propósito de su libro Latinoamérica. Para nadie es un secreto el actual momento crítico que atraviesa Latinoamérica. En realidad, toda su historia ha estado en una crisis permanente debido a su condición dependiente, ya sea en los tiempos coloniales o tras la independencia, bajo el yugo de potencias europeas y de los Estados Unidos, modernamente hablando. La verdad es que el dominio económico y cultural de los Estados Unidos ha regido y rige el devenir de Latinoamérica. Y en estos días, con mayor claridad bajo el imperio de Trump en el gobierno del país del norte, en este irreductible ambiente cae ad hoc el libro del poeta Luis Verdejo que presentamos esta noche, justamente denominado Latinoamérica, y dividido en 8 partes, las que pasaremos a comentar brevemente. La primera parte en torno a un, cito, viaje a la geografía, tipificadas como lecciones de escuela primaria, nos informa que el continente ha sido, cito, saqueado a lo ancho y largo del territorio cuerpo de Latinoamérica, pero les ha sido imposible desaparecerlo. Entendemos así la innata capacidad de resistencia de nuestros pueblos
Y a esto se refiere un verso de la lección 2, que reza, cito, llamado antiguamente Anáhuac, actualmente Latinoamérica. Inmediatamente tenemos un mapa, pero resulta que este mapa no existe. O sea, hay un vacío en el recuadro donde debería estar la ilustración, significando, claro, que no hay una Latinoamérica ni nada que se le parezca. No existe tal continente, parece decirnos el poeta. No hay. En todo caso, no se puede atrapar, como nos explica Verdejo, nada de este, cito, territorio salvaje, gigantesco, inverosímil, llamado Latinoamérica. Luego tenemos la lección 4, juegos básicos sobre Latinoamérica, anteriormente Anáhuac, para alumnos de sexto de primaria, consistente en escribir al menos 27 palabras o frases, utilizando verbos, adjetivos, adverbios, preposiciones, artículos, para definir imaginativamente a Latinoamérica. Entonces vemos las respuestas de los alumnos, que son de lo más llamativas e interesantes, como por ejemplo, cito nada más unas 5. Latinoamérica es pornografía. Un loco en calzones. Es un perro policía. Es una mujer bonita. Latinoamérica es Tlatelolco. Y la verdad es que todo esto es o puede ser nuestro continente en su terrible contradicción e insoslayable realidad. Prosigue otra lección, esta vez de oratoria para alumnos de preparatoria. Se trata de una, cito, exploración del territorio, el cuerpo latinoamericano, como geografía especulativa antropológica. Entonces vemos a una Latinoamérica, cito, cruda, desnuda, gozando su oficio de génesis, que defeca Andes maravillosos y después la Sierra Gorda, la Lacandona, el Amazonas, la Patagonia, el Titicaca, Ica, el Cerro del Quemado, porque, cito, difícil hablar de, sobre, por, desde aquí, hacia. Y así en Latinoamérica, cito, los instrumentos del progreso mecánico y material no llegan al beneficio real de mujeres y hombres en un mundo regido por principios bárbaros, por maquilladoras, transnacionales, metalurgias, oficinas, aulas, castillos, cavernas, minas, talleres, palacios, hospitales. Es decir, estamos hundidos, cito, en el barro de la rara realidad, de los tambores y la espada, de la lucha intestina. Y al final nos preguntamos, cito, ¿cuál sería nuestro temperamento peculiar que nos defina? ¿O cómo salir del atolladero desde el dominio propio en el que chapaleamos como confesión pública? Este texto fue reescrito. O sea, todo tiene que ser reconstruido, o como nos dice Verdejo, reescrito. Después de toda esta invectiva, no queda otra sino reescribir la historia, es decir, volver o revolver a hacerla, para que a las finales leamos la descarnada ironía, cito, después todos fuimos bautizados. Volvemos al comienzo, al bautizo de la religión cristiana, que absurda o realistamente parece ser nuestra única identidad fidedigna, haber sido bautizados. Esta precaria identidad continúa en la lección B. No parece haber ninguna salida para la terrible situación crítica de Latinoamérica. Sin embargo, no todo es triste y desolador. En la lección C encontramos estos versos, cito, ese escarpado gigante ahí, ¿no es magnífico? Y ese azul metálico del zanate caminando a brinquitos como concha nácar, ¿no es fantástico? ¿Cuánto camino hay por hacer para definir que Latinoamérica es un trabajo de hormiga? Nos dice el poeta en concordancia y resonancia del vallejiano, hay hermanos, muchísimo que hacer. Y luego afirma, imposible atrapar esta realidad movediza. Es decir, expone francamente su notoria contradicción personal frente al tema e inmediatamente señala uno de los principales problemas, cito, clima de intimidación, la presencia masiva de la bota en su propia ignorancia. Clarísimo, las dictaduras militares como el Gran Escollo. Un aspecto que quiero señalar es la incisión cultista en esta poesía.
Por ejemplo, en la lección F del texto que comentamos, podemos leer: ¿qué nivel de igual calaña? Un político insulta a otro, le dijo lacayo, cobarde, matoncito, y la fanopea, melopea y logopea casi se cumplieron. Es decir, con ironía, Verdejo cita el cómputo paundiano sobre el lenguaje poético para ridiculizar a la franja de los políticos profesionales de nuestra América. Y en relación a este punto lingüístico, digamos, el poeta afirma: tanta irrealidad por exceso de realidad. La sintaxis es una niña traviesa, columpiándose inadvertida. La suprema contradicción latinoamericana, la realidad es tan cruda y terrible que ya se convierte en algo irreal, diríamos real maravillosa o próxima al realismo mágico, lo cual produce o procesa un orden sintáctico comparado a una infante pendeja, en el sentido peruano de la palabra, mejor dicho, chingona, que se vacila sola, solitaria en el columpio de sus travesuras pueriles. Finalmente, Verdejo hace una invocación: que la dejen en paz a Latinoamérica columpiándose como niña traviesa. Me gusta también la capacidad imaginativa de nuestro poeta, como por ejemplo cuando dice: me siento al lado de una flor de tulipán amarillo canario, natural como un sol que canta. Esta imagen que nos lleva a comprender que Verdejo en este libro quiere expresar a Latinoamérica, no cantarla, no rendirle homenaje, sino meter el dedo en la llaga. Cito: hay mucho sudor, hay coyuntura, nos dice el poeta usando la palabra clave, coyuntura, lo cual me recuerda al poeta peruano de fines de los 70, Cesario Martínez, y su famosa teoría y práctica del poema coyuntural, que incidía en la situación política peruana de la feroz crisis social que causó el desmantelamiento de las reformas nacionalistas y a favor de las masas trabajadoras, que hizo la revolución de Velasco cuando fue derrocado por el general fascistoide Morales Bermúdez. De algún modo, este libro, Latinoamérica, es poesía coyuntural, ya que toca la coyuntura actual y denuncia el hecho de vivir o sobrevivir, cito, con dinerito ganado en desvelada retahíla institucional, de inercia o arquitectónico ensamblaje de tiempo aniquilado. Y todo esto visto, cito, con percepción dinámica instantánea de imagen cubista en ardor místico. Es decir, la realidad se deforma ante nuestra visión, tal como ocurre en nuestros días en Latinoamérica, soportando un capitalismo deformado, periférico, que nos aplasta cruelmente y es digitado desde Washington, D.C. En ese sentido, la poesía de Luis Verdejo apunta a una crítica total de los valores establecidos en este sistema brutal de explotación del hombre por el hombre. En la sección Canciones Familiares encontramos, por supuesto, un texto alusivo a México. Cito: esto no es bonito. Aquí se juega la artimaña, la bacteria, y el hongo se junta esperanza sin más, y se dibujan nubes y cruces mexicanas como aviones de aroma en su espantoso chapalear, como decir, en su sangre triste, real. Cierre cita. Y de todos modos nos hallamos ante una especie de desafío a los creadores. A ver, artistas, pintores, si se atreven con su facilísima alaraca, vayan haciendo fuercitas con el aire espacioso del desierto en su boca caliginosa de polvo fundamental, arrebatado, en su sudor difícil, sin desvergüenza, sin trampa. Como vemos, la memoria de la infancia es un salvoconducto para superar este sufrimiento del país cuerpo o cuerpo país, del que nos ha venido hablando a lo largo del libro Luis Verdejo, y sorprendido de haber llegado a los 55 años, extrañado de ello, pero listo siempre, sincronizado para enfrentarse al papel en blanco. Clarísima defensa de la poesía a la que se entrega, cito, con muñeca y dedos y mano y omóplato. Sin embargo, existen momentos oscuros, como por ejemplo el que queda bellamente testimoniado en este párrafo. Hay una guerra fría, silenciosa dentro de cada uno de ti, y posiblemente dentro de cada uno, no cataclismo, palabra grande, pero fría guerra silenciosa contra uno, dentro de uno, y así uno se queda triste, uno se queda mirando el techo de la cocina. Pero pronto volvemos a leer: seguimos en Latinoamérica y las vísceras no retóricas instan a continuar a toda costa. Notes esta frase:
vísceras no retóricas, es decir, algo que viene desde el fondo de nosotros mismos, del forro, como se dice en el Perú, y no retórico, o sea, alejado de la literatura, entre comillas. Recordemos la frase de Paz: donde termina la literatura, principia la poesía. El lenguaje espontáneo, puro, transparente, verdadero, el de las vísceras. De allí que la profunda insatisfacción frente a la sociedad y el mundo que campea en este libro nos lleva finalmente a una suerte de nostalgia primigenia que nos incita, cito, ¿por qué no salimos a refrescarnos el rostro con el rocío del amanecer, como antaño, si lo recuerdo bien, con los dientes apretados y la risa vigorosa, gargarizante, como la juventud alocada, vivaz o en su defecto mágica, excluyendo y negando su gran desconcierto, no fértil en sí, del futuro, con toda la fuerza de su propio apetito de ser y desplazarse y hacer? En resumidas cuentas, podemos decir que con esta Latinoamérica, el poeta Luis Vergejo abre un nuevo campo para la poesía de corte político en nuestro medio, una que no duda en arriesgarse a caer en el panfleto, pero se salva debido a la verdad e intensidad de su propuesta verbal, así como del cuidado de su fuerte emoción controlada con pericia de orfebre, y su ironía. Para muestra, un botón, cito: el crecimiento de las flores de los narcos. Aparte de su contradicción latente, la cual le otorga una genuina autenticidad y muy poética, como podemos ver en esta frase: nocturnidad solar, es decir, México, y el mundo como un gran sol de medianoche. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces me toca a mí hablar del libro de Roger, Virgen de Guadalupe. Y sí. En varias ocasiones, Roger Santibáñez ha comentado que para él la poesía está en relación con lo sagrado. Es, por decirlo así, un don, una gracia. Sagrado se titula precisamente su poesía reunida, que abarca del 2004 al 2016. Su nuevo poemario, Virgen de Guadalupe, sigue en ese sentido la estela de otros títulos con similar resonancia. Mencionaré algunos de ellos. Su novel Santísima Trinidad, de 1997, Santa María, del 2001, Eucaristía, del 2004, Santa Rosa de Lima, del 2020, su última poesía reunida que acaban de mencionar, Comunión de los Santos, entre otros títulos. En 1977 fundó el grupo La Sagrada Familia. Este dato es quizás menos conocido que el del movimiento Cloaca, que también funda en 1981. Virgen de Guadalupe se sostiene, al igual que sus otros poemarios, entre la tensión de lo sagrado y lo profano, lo sacro mundano en irreverente tejido de la lengua, el amor a la mujer y a la palabra, la búsqueda de la belleza y la pureza, la potencia del deseo y la sexualidad, la poesía como vocación y destino, como vita nuova, son el trasfondo de la poética de Santibáñez. Ya en su primer libro, Homenaje para Iniciados, en el poema La Guerra de Chile, Santibáñez escribió lo que sería su proclama, mantenida hasta el día de hoy. Cito: yo me niego, opto por el culo de mi amada limpiamente, me encierro, me entrego a mis delirios, solo mi cuerpo bendito, mi cuerpo maldito, opto por mi suave individualidad, narciso, soy el loco de Lima, el que más ama a mí mismo y al cuerpo de mi amada. Cierro cita. Opción que lo acerca a esa línea de poetas propercianos que también ha trazado Mirko Lauer en su libro Los poetas en la República del Poder. Santibáñez elige a la amada y se niega a participar de la guerra y del poder, pero la amada es también la poesía. La dedicatoria del poemario que hoy presentamos reza así: a ella, con mayúsculas. La ductilidad de ese pronombre atraviesa a todas y cada una de las mujeres amadas, soñadas, deseadas e imaginadas por Roger, incluyendo a la Virgen, que es el centro y el pretexto de este libro, pero también ella
puede ser en concordancia con lo antes dicho, la poesía. La poesía ha sido siempre para Santibáñez un trabajo con el lenguaje que implica riesgo y libertad. El poema no reconoce ninguna autoridad más que la del poema mismo. Esta actitud osada e irreverente supone una constante ruptura con cualquier retórica preestablecida, pero también con el lenguaje instrumental. Lo que se impone en su obra es el placer de la escritura que bordea las profundidades abismales de la existencia y de la lengua. Es por esto que más allá de la carga simbólica, religiosa, autobiográfica u órfica de sus poemas, el eje de este poemario recae precisamente en su sintaxis, en la combinación y relación entre las palabras, en su afán constructivo. Roger habla en El Milagro segundo del estilo alado, cito: subsistir en la brisa de un estilo alado, condimento intermitente consumido por frescas membranas, tensa claridad, inusitadamente tácita al enigma revelado. No sé a qué se refiere Roger con eso, pero leyendo su libro me parece que su manera de escribir simula una danza en la superficie de la lengua. Hay algo también de elevación y caída en el ritmo que va trazando. Las palabras encuentran, por decirlo así, el ritmo de su deseo, ese proyectarse para tratar de alcanzar lo inalcanzable. Los referentes se diluyen, se trastocan, toda mención nombra y a la vez se escabulle, alza el vuelo, el deseo sobrevuela el jardín interior. Cito: fruto que alivia mi jardín interior, sobrevolando la pieza levantada, solo al escuchar tu voz en los vasos sanguíneos digitales. Lo fugaz y evanescente atraviesa todo el poemario. Cito: tersa tibieza esfuma la escasez, contracciones plasman volátiles evidencias, el sol de ponerse con una emoción volátil, una palabra tuya que se deshoja en el jardín de los cerezos. Las palabras, a partir de ciertos matices léxicos y de indicios fluctuantes de significado, encuentran nuevos lazos que no pasan necesariamente por los nexos objetivos entre la palabra y el objeto, sino que están teñidas de gran subjetividad y propuestas con toda libertad, remitiendo más a la textura del poema, a la gramática interna que se va tejiendo, que a una gramática normativa o a una fuera. Cito: atrevimiento predominante en el humo agitado de tus vacíos florales, proseguí exacto con el tracto desquiciado y no sabemos el rigor licuado en torbellino que se me ansía entraña coronada en estas páginas desunidas, incrusta la gramática vencida. El epígrafe de Martín Adán, mi constancia no es la de mi deseo, que Roger sitúa al inicio de su libro, pone en claro que lo que está en el centro de su capacidad de invención es el deseo. El deseo en sus poemas se transforma en ritmo, cadencia, cortes, fusiones, oscilaciones, bifurcaciones de sentido, vibraciones de lenguaje. Lo ideal y lo material se entretejen en las texturas sonoras, en los giros semánticos que se generan en los poemas. La desmesura del deseo y ese estilo alado de sus palabras llevan a Santibáñez a practicar también la templanza. Desmesura y mesura tensan las cuerdas de su lengua. Roger encuentra su mesura en la forma del poema. Mayúsculas al inicio de todos los versos, en general estrofas de 3 y 4 versos, menos en un poema que se llama Gardesana, contienen y le dan cauce al vuelo de su lengua. Así, a pesar de la proliferación de la desmesura propias del neobarroco, tendencia poética en la que se suele alinear al poeta piurano, la belleza mesurada se impone en sus poemas, en un sentido clásico, como ideal de armonía, como búsqueda de un orden nuevo. Faltarían muchas cosas por decir. Hablar, por ejemplo, de su insistencia en el enigma, en lo secreto, en lo que se oculta y se revela, para volver de nuevo a sumergirse en las raíces de cierto hermetismo, o bien mencionar el acento puesto en la soledad, en cómo ésta genera angustia al tiempo que permite fundar un espacio interior. Pero ante la imposibilidad de decirlo todo, cierro mi lectura apuntando a otro de los gestos que se repite en muchos de los poemas de Virgen de Guadalupe: la conciencia de la escritura.
de estar escribiendo el poema o canción en un momento particular y el registro de esa experiencia transfigurada. Cito: derrocha belleza que no olvido, armas endulzadas acercan, arrecifes, tornamesa, transforma el sonido de tu cuerpo, esta poesía costado de la divina música muda asgardesana en la canción que aquí te toco. Pensando desde Edgar Bailey, podría decirse que para Roger Santibáñez un estado de gracia poética es un estado de lenguaje y a la inversa, un estado de lenguaje poético es un estado de gracia. Bueno, pues quizás que lean 2 poemas cada quien y que cierre Coletti hablando un poco de su editorial, ¿no? Entonces, ¿les parece, no? Como 2 poemas cada quien y ya cierra para no hacerlo tan largo. Sí. Entonces, dale. Cierra. Gracias por aguantar esta noche. Noche hermosa de poesía y de amigas. Mi madre y su madre. Mi madre y su madre y el fruto de su vientre, una sola circunferencia hecha pan y té, tan mandas rotas, tan media luna al rodeo su riel, al 3 y al 4 pañuelos tronados a trote de cueca sus pies, tan ruego insinuándose a monto sumado, 10 yemas en perla bollada de rosario, nosotras a punto de nacer sin fe. Mi madre y su madre, cuánto paño echando frío, a martillo suspendido, de tal puño de payaya que se esparce de los días enjaulados pedrerío, cuánto hechizo que sé, que del hálito en el nudo sin soplido, vaho a lumbre y a vinagre supersticio, que de favores maldecidos, portadeo a cuánto hueco ir a amarrarse, a venirles a dar hembra de a saber. Mi madre y su madre, tobillos hincados, de 4 ninguna es el fruto deseado, 2 choclos negros desalmidonados, quirquincho que frunce entre ceños poblados, 2 vientres mendrugos sedientos de ver, su ombligo colgando cual puño enroscado, sus 2 rabos, nosotras sin persignarnos, 1000 años de aquí a otros 100. A pedido de Coletti, Miguel Ángel. El poema. Nos vemos. Nos vemos. De punta en blanco nos apuntamos. En la lista donde no hay lugar, nosotradas, incluso llevamos en las faldas del ojo aljofifa una marca cerval de calaña que dice te untado. La maña que dice la plaza barrida en el plato nos damos, la mano pacífico todos tomados, cruzados, los dedos por hasta los codos nos aventamos, los caparazones que nos corcovaron nos acerruchamos por un pichintún las canillas del suelo. Para que todo se quede entre nos insinuemos, sin rastro picunche en la cara y sin resto de cloro en la piel, freyemos, bien para callado afuera en la rueda desnudas de lana, éntrenos, pa' dentro siga que soy todo oídos y filo, la fibra papel de su diario, con que nos tapamos los párpados, déjame imbunche que todavía ve, deja que por donde entraste no puedo desver, remata el cocido al precio del costo de ser. Muchas gracias.
Bueno, de nuevo muchas gracias. Regresaron los topos con sus montículos fértiles como imagen de un país cuyos habitantes dominan el arte de cuchichear extra bajito en los pasillos, poblando horas populosas, chatas, camufladas en el fervor del decoro verbal nuestro, renuestro maravilloso de premisas, baladíes, próceres, profundísimas. País de comercio, de excesos, de grasas saturadas, calorías, de azúcares y muchos sodios. Ante tal panorama, paisaje y estado de cuerpo y población, sentarse en cuclillas en el ajusco y desbrozar la ciudad allá abajo, cual lote baldío lleno de piedras, hierbajos, pedazos de vidrio brillante parpadeando. Así se tara la exuberancia retórica para llegar a sugerir y alzar el cogote. Cómo nos endilgarán cargos y anatemas en la amalgama burocrática de programa social, de pesitos regalados en la retahíla de rostros futuros, señalándonos futuristas que no catarán la fugacidad de los ríos intubados, sino los lechos desérticos debajo para, posiblemente, en una voltereta del corazón y el seso, tocar fondo. Tanta monocromía, tanta costumbre de osadía y de júbilo. Abreviar ignorancia sería el método y reverenciar el provisorio milagro no económico de estar vivos. Todo lo que tengo ahorita lo tengo adentro. Amigos renacentistas, este es un poema lírico, sin acordeón, sin guitarra. Ahí, en los negros escalones del conejo de mi corazón, algo resbala de bajada, tunde de subida, mientras qué cosas hierven, de grito, rabia o de color se hierven en el esqueleto de la construcción invisible aquí, donde nunca toqué y estuve más vivo que cuando, donde nunca estuviste más debajo de la costra de los hábitos sociales adquiridos, donde el sonido íntimo externo no dice nada, se brinda y después raro conejo brinca y entorpece, monumentaliza lo mínimo y al revés en lo gris parduzco ya, donde fuimos rebeldes y audaces. Yo tenía una frescura lírica, tú tenías, ella tenían, nosotros teníamos frescuras plurales, humedecidas de desierto, pero sobre todo tú tenías una frescura antiprosa vital, definiríase así en los negros calores del conejo peludo de tu propio corazón, donde algo se resbalaba de bajada, se tundía de subida, alboreando, donde nunca estarías más vivo que cuándo y dónde, etcétera. Bueno, entonces voy a leer el poema 4 y 5 de Virgen de Guadalupe. 4. Color pálido, uva del mar, lo veo y lo adoro, como tu silueta cuando me tocas la puerta del verano, concesión de tu delicado vaivén. ¿A dónde llegaría esa voz tuya en el vidrio de mis lentes? Presagio del noble movimiento vertiginoso, evocación de tus cabellos resplandecientes ante mi desolación, apagándose en el follaje secreto, dibujo nibio cóncavo de ti misma, enlace más elocuente, hundido fantasía prohibida, horizontal despoblado, se quiebra la perfección, vas paciente al jadeante agujero, intenciones abiertas en tu arraigada risa en la plenitud fulminada del deseo, deslizas tu costado idéntico a la suavidad con que alumbras el prado de los parques, limpios límites destinados a la sumersión cuyos cimientos en ti se ciernen. La tibieza susurrante
dispara pasiones consteladas en errática sin razón que me desprende del mundo, y así se gesta esta poesía. Y 5. Arena iluminada me rodea el mediodía, se esplaya por la playa, semidesnudos cuerpos perciben la infinita tristeza de vivir. El océano espera mi zambullida, el sistema epitelial, cualquier instrumento musical, es la gaviota que quiere combo y deambula. Una especie de infelicidad campea bajo los toldos, a pesar del recuerdo de las delicias gozadas, calatos, este cuaderno de poesía. Voy a abrirme a los cifrados códigos probetas de la plasticidad del amor que tú y yo tuvimos, floresta entre desechos alelíes que el mar me ofrece. Ligera, silenciosa, suspendida, se agarra a mi escritura porque quería escuchar esa madrugada cuya luz apenas percibías, me sacaba de onda y doy de bruces a la calle ondular árido en la blanca espuma de las bermas, emanación fracturada en surtidores anteriores a mi deseo por ti, papilas de sopita peruana. Ya encarnó, laudeo. Buenas noches, muy agradecido con la librería Bonilla, con mi estimado Manuel Illanes. Y bueno, yo siempre, antes de venir, me preguntaba cuántas veces pasa esto, ¿no? Que se presenten 3 poemarios y los 3 lo haya hecho tu editorial, ¿no? Entonces yo me siento a la vez muy orgulloso y agradecido acá con mis cuates, ¿no? Con mis patas y con mis amigos poetas aquí presentes el día de hoy. Bueno, con cada uno de ellos ha sido una experiencia distinta, ¿no? Nos hemos pasado con Dani mucho tiempo corrigiendo y siempre eso de ya está y no estaba todavía, ¿no? Y todavía no está, ¿no? Hay un tránsito. Con Luis, pues una experiencia igual maravillosa, también esas correcciones de madrugada, ¿no? Que te despiertas y hay como 5 o 6 correcciones que no lo habías visto. Y bueno, con el maestro Roger, bueno, él tiene correctores ya, es un maestro. Y bueno, me siento feliz. El día de hoy es un día que tuvimos una actividad hermosa temprano, pero acá estamos resistiendo por la poesía. Y yo quiero hablar un poco de la materialidad de la poesía, ¿no? Porque es un poco lo que hacemos de Mano Falsa. ¿Cómo transformamos la poesía en un objeto, en un libro, en algo material, y que eso a la vez le gusta al autor? Que el autor esté satisfecho, te diga qué lindo poemario, ¿no? Que bien hecho. Eso de verdad me llena de mucho orgullo y mucho cariño por esa tierra mexicana que en verdad nos está dando la oportunidad de poder mostrar lo que hacemos, ¿no? Tal vez lo único que sabemos hacer, ¿no? Y agradecido con ustedes y nada más es lo que quería decir. Gracias. Gracias Coletti por esos libros y por esa coedición con Salto de Mata, ¿no? Que es la primera que hacemos y que quizás hagamos más. Y no sé si haya alguna pregunta, inquietud, idea en el público antes de cerrar para los poetas presentes en esta mesa. ¿Sí? Leticia, muchas gracias. Gracias. Pues felicidades a todas, a todos, a todos. Mi pregunta es para Roger. Me llamó mucho la atención el título de la Virgen de Guadalupe. Y también el comentario de Tania que decía que hay una vía órfica. Entonces mi pregunta es cómo el neobarroco también se lía con el orfismo y sobre todo pues en tu libro.
Gracias. Sí, claro. Es decir, el modo órfico de construir poemas siempre ha sido una fascinación grande para mí, ¿no? Empezando por Lezama Lima, que es un poeta que leí tanto y que me influenció muchísimo. Y también en la tradición peruana, un poeta que se llama Rodolfo Inostroza, que tiene un libro que se llama Consejero del Lobo, donde quizá allá en la temprana juventud me fascinó justamente ese trabajo órfico con la palabra, ¿no? Plástico. Y claro, definitivamente en este libro Virgen de Guadalupe, pues está ese signo, ¿no? Ese síntoma está metido ahí, ¿no? Y Virgen de Guadalupe es la Virgen de Guadalupe, pero es una encarnación acá en la realidad de una virgen. Eso es lo que se podría decir. ¿Alguien más tendría algún comentario, pregunta, idea, curiosidad? ¿Cierro yo? Bueno, pues muchísimas gracias entonces a todos, todas por estar acá. Gracias, Daniela, también. Qué bueno que estás acá. Gracias, Oscar. Roger. Luis, ¿eh? Sí, exacto. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces cerramos. Hay libros ahí a la venta de los 3 poemarios que se presentaron hoy, entonces están ahí a la venta y pues muchísimas gracias.